Bueno, bienvenidos a Producción Nacional. Aquí le damos a todos la bienvenida y hoy tenemos como invitado al contador Luis Bolomo. Luis Bolomo es catamarqueño, contador público graduado en Catamarca, en la UBA. Tiene un estudio de asociados, una consultora de minería y energía, que es Luis Bolomo y Asociados. Fue o es director de la Cámara Argentina Canadiense de Comercio. También es tesorero de CADEU, que es la Cámara Argentina de Empresarios de Uranio. Conduce el grupo GPS, que es el Grupo de Políticas Sustentables, que está, digamos, interligada en acuerdos con la Universidad de El Salvador. También ha sido funcionario de Gas del Estado y de Núcleo Ingeniería Argentina. Núcleo Eléctrica, en Argentina acá desde el 2002 al 2005. Y actualmente estás con... Tengo mi consultora en energía. Después, bueno, soy director de estas dos cámaras que mencionaste recién. ¿Y también envuelto en energía atómica, habías comentado también? Bueno, Nucleoeléctrica Argentina es la dueña de las centrales nucleares, de las dos Atuchas y de Embalse. Ah, cierto. Y cierto. Es la responsable del plan nuclear argentino. Bueno, te agradezco muchísimo. Vamos a tutearnos. Dale. Para así estamos más cómodos y todo. Luis, quisiera preguntarte, ¿cómo estamos realmente en términos energéticos en la Argentina hoy en día? Bueno, vamos a hablar de electricidad, en fin, podemos empezar por rubros, si querés. El gobierno dice que estamos razonablemente bien y los demás decimos que estamos muy mal. Depende de quién, ¿no? Sí, en realidad a medida que pasa el tiempo, uno se va encontrando con que la realidad ya no es ocultable. Claro. La Argentina era un país que se autoabastecía en petróleo y en gas, incluso lo exportaba. Y con el correr de los años, como consecuencias de políticas equivocadas, ninguna de estas dos cosas suceden. Y hoy tenemos una importación de gas, de petróleo y de electricidad que está poniendo al país en un jaque económico, consecuencia de los grandes recursos necesarios para pagar las importaciones de gas. Se habla del análisis de la mayoría de los economistas, que yo comparto y suscribo, está en un déficit del orden de los 7.000 millones de dólares. Dólares blue, o sea, dólares que vos necesitas el billete, ir y pagar. Entonces, en ese aspecto, la Argentina está equivocada. Y lamentablemente tiene una posibilidad de que esto no sea tremendamente grave, es decir, que no haya demasiados cortes abruptos y direccionamiento de esos cortes hacia la industria. Desgraciadamente digo, porque a lo mejor algunos niveles de recesión y de baja en la producción generen que no sean necesarios esos cortes y que haya algún nivel no de equilibrio, pero sí de disminución de los grandes problemas, como consecuencia de la existencia de otros. Porque lamentablemente la energía, muy probablemente el error que cometió el gobierno, y vos sabés que le pongo nombre y apellido a esto, ¿no? O sea, digo Julio De Vido y Barata, su secretario. ¿Por qué les pongo nombre y apellido? Porque alguien tiene que ser responsable de que la cosa no haya funcionado. Entonces no puede ser que el responsable sea el que bajó la palanca, el que subió no sé qué cosa, el que se enojó. En realidad, le agregaría, sí, que en algunos momentos los empresarios
petroleros particularmente, como consecuencia de una composición que ahora te la voy a desarrollar. Sí, sí. Los empresarios petroleros también se callaron la boca. Cuando empezaron estos problemas, el gobierno forzó al sector privado, y digo forzó, siempre necesitas a alguien que te apriete y alguien que se deje apretar, ¿cierto? Forzó al sector privado a que aceptase un valor para el petróleo local. ¿Cómo funcionaba esto? Fue más o menos en el 2005. El gobierno, en esa época se podía exportar petróleo porque había excedente para hacerlo. Entonces, ¿pero qué te exigía el gobierno? Te decía, vea, previamente a exportar, usted tiene que conseguir una nota de todas las refinerías de petróleo que dicen que tienen su necesidad satisfecha. Cuando tengan su necesidad satisfecha, usted puede exportar el excedente. Digamos, ahí la relación era justa. Claro. Entonces, ¿qué hacían las empresas? Le decían a las refinerías, bueno, dame el waiver, digamos. Dice, no, porque yo tengo un déficit. Bueno, te lo vendo, el precio internacional es $50 o $40 en aquella época. Entonces la refinería decía, no, yo te voy a pagar 25, que era el acuerdo. Dice, ¿cómo me vas a pagar 25 si está 50 en el mercado internacional? Bueno, exportar. Pero vos no lo podías exportar porque necesitabas la declaración de las refinerías de que tenían sus necesidades de producción satisfechas. ¿Esto qué generaba entonces? Que se fijaba el precio interno, se fijaba el precio externo como consecuencia de la determinación del precio interno. O sea, vos solamente le podías vender a $25 a la refinería si no podías exportar. Con lo cual, el gobierno empezó a meter mano en los precios del petróleo, manteniéndose aparentemente al margen. Era un acuerdo entre las refinerías y las empresas petroleras. En el segundo o tercer año de renovación de este convenio, las petroleras dijeron no va más. ¿Qué hizo el gobierno? Estableció retención a la exportación de petróleo. Esa retención no era un 20 o un 30%, sino que decía, bueno, más de $50 o de $40, todo es del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El precio, para vos era indiferente exportar o venderle al productor, a la refinería local. No sé si es claro lo que estoy explicando. Sí. Entonces, a partir de allí empezó un sistema de retenciones que terminó siendo mucho más cruel incluso que el de las retenciones al sector agrícola, que fue del 30 o del 35%. ¿Por qué motivo esto podía funcionar? Podía funcionar porque básicamente había dos petroleras que manejaban el 80 o el 90% del mercado petrolero argentino. Son YPF, Repsol en aquel entonces, y Pan American Energy, en las distintas versiones que fue adoptando de compra y venta de empresas. Hoy es un combo. Shell y las otras empresas que tienen, muy mínimo, digamos. Tienen una participación chica en el mercado. De hecho, ni Shell ni eso tenían producción de petróleo, sino que tenían destilerías. Hoy Shell está empezando a recorrer un camino de producción muy interesante porque está haciendo Shell Gas, etc. Pero bueno, entonces estas dos empresas aceptaron ese tipo de convenios a cambio de que le permitiesen exportar combustibles
a precios internacionales. Entonces, en su ecuación global, en su ecuación económica global, por ahí a los tipos les cerraba razonablemente bien, a los que no les cerraba era el resto de las compañías. Sin embargo, el gobierno puso un tremendo corset que consistió en congelar los precios en boca de pozo, tanto del gas como del petróleo. Ahora, cuando está hablando de esto, es porque nosotros tenemos capacidad de exportación de energía, por ejemplo, en este tipo de commodities. Mira, en la Argentina hay una antigua discusión donde algunos dicen que la Argentina es un país petrolero y petrolero y gasífero, y otros dicen que la Argentina es un país con petróleo y con gas. Kirchner compró la teoría de que el país era un país con petróleo y con gas. Como te imaginarás, yo milito en el ala de los que decimos que es un país petrolero y gasífero. Bueno, él lo sabe muy bien porque hay explotación petrolera y tienen su sociedad con la Pan American Energy, con la British. Claro, lo que pasa es que ellos decían, son dos temas distintos. Vos podés, o alguien puede tener este tipo de asociaciones y dice, bueno, voy a producir petróleo o gas, pero bueno, sé que tengo petróleo para 2 años, 5 años, 8 años, que no voy a tener cantidades fenomenales, que no va a ser ni Irán, ni Venezuela, ni algún Medio Oriente. Claro. Entonces es un país que con petróleo y con gas. Esa es la teoría que compró Kirchner y que lo dijo claramente. A mí incluso me sorprendió cuando lo dijo alguna vez. ¿Por qué yo digo para ustedes que es un país petrolero? Yo digo que es un país petrolero y gasífero. Bueno, lo digo desde hace muchos años y creo que puedo constatarlo ahora. ¿Por qué lo decía hace muchos años? Porque decía, bueno, tanto el petróleo como el gas, como la minería, como todo lo que sea explotación de minerales, para saber si vos tenés o no tenés que empezar por explorar. Claro. Si vos no explorás, es imposible que digas es una cosa o es la otra. Entonces, mientras no exploraste, bueno, podés suponer que hay o podés suponer que no hay. Hoy hay tecnologías muy fáciles como para poder detectar. Que te permiten avanzar mucho en eso. Lo que pasa es que son todas tecnologías muy caras, etc. Hace 3 o 4 años, yo tuve una empresa petrolera chica, que la vendí en el 2006, y soy socio desde hace muchos años en el del Club del Petróleo, que es un club de petroleros que tiene un par de almuerzos mensuales muy interesantes, donde vamos analizando a partir de almuerzos con verdaderos referentes del sector distintos temas. Y un día me tocó una mesa con un señor que en un punto me codearon y me dijeron, mirá, estuvo en Malvinas y sabe de petróleo, que no te puedo explicar, es un pope en estos temas. Y yo disentía fenomenalmente con él, porque él sigue insistiendo en que en Malvinas no hay petróleo y que no hay gas. Y que se habían hecho algunas exploraciones y alguna perforación y que no había. Yo de verdad que lo respetaba y lo respeto mucho a este señor y le reconozco, digamos, que su visión esté relacionada con el desarrollo tecnológico que había en la época y que le permitía a él suponer, en base a todo lo que habían hecho, que no existía. Con el tiempo, viste, cuando ves a los ingleses desarrollando todo esto, que empiezan incluso hoy cuando dicen, sí,
hay un pozo en producción, pero el petróleo es malo, no sé. Yo digo, telegrama de gol, ¿viste? Como dice un... ¿Hay O sea, petróleo bueno o malo? ¿O hay dificultad en extraerlo? ¿Cuesta más o menos? hay petróleos de diferentes calidades. Por ¿El nuestro ejemplo, abastece que para lo nuestro, para un mercado europeo, americano? como la Argentina es Que un país muy grande, tiene de todos los mm, petróleos. O sea, tiene en Neuquén un petróleo que se llama petróleo escalante, que es muy bueno. Este, pero a su vez en Neuquén tenés un tipo y en Chubut tenés un petróleo más pesado, que incluso es más barato que el escalante y que cuando vos lo vendes te aplican una fórmula que lo lleva al petróleo escalante, que es el nivel de densidad que tiene. claro. Y en el norte, en, eh, en Formosa, en Salta, Salta. entonces tenés un petróleo que es casi combustible, o sea que es muy liviano. ¿Y esto qué quiere decir? Que en las refinerías es mucho más fácil obtener Ah, mejor producto. O sea, y después tenés, digamos, lo que hoy empieza a convertir a la Argentina eh, en un país decididamente gasífero, por ejemplo, ujú. y también petrolero, que son el shale gas, el TAIG, oil and gas, este, que, eh, que bueno, la Argentina está entre el segundo y tercer reservorio mundial de gas, de shale gas. ¿Y por qué Argentina no lo explota y seguimos importando de Bolivia, por ejemplo? ¿Y por qué no tenemos dificultades en eso y tenemos que pagar tan alto precio cuando en realidad podríamos producirlo nosotros mismos? Mira, hay un fenómeno que es más o menos así. El primer aspecto es que el conocimiento público, no sé si el descubrimiento, pero el conocimiento público de estos grandes reservorios se dio recientemente, en los últimos años, 2 o 3 años, eh, que indica que hay 3 países, que son Estados Unidos, China y Argentina, que tienen los mayores reservorios de shale gas del mundo. Este, este descubrimiento, esta detección de estos grandes reservorios, se hizo por una oficina americana especializada en estos temas, mediante un sistema de rastreo satelital. Entonces, bueno, el primer aspecto fue que es relativamente reciente. Cuando estamos En hablando reciente, ¿qué estamos hablando? pocos ¿5 años, años? pocos años, 6 años? 3, 4. De estos Ah, de estos sí, de reservorios reservorio. fenomenales en los últimos 3 años más o menos. Mm. En Estados Unidos ya había habido exploración y se había comenzado con el proceso de explotación de shale gas. Y comenzaron, digamos, como es un sistema absolutamente diferente al sistema tradicional, porque explicado muy fácil, en el sistema tradicional vos te encontrás con lagunas a partir de la detección de la roca madre y podés bombear el petróleo. Esto está, son arcillas y arenas que se encuentran primero a una profundidad mucho menor, segundo que están en capas determinadas. Por ejemplo, en Estados Unidos los mejores reservorios de este tipo conocidos tienen una capa más o menos de unos 150 200 metros entre el inicio y el final. Vaca Muerta tiene más o menos 600 metros, o sea que es muy superior, etc. La,
la perforación vos la tenés que hacer horizontal, a diferencia de la otra que es vertical, y la fractura la haces con agua, a diferencia de la otra que en general la haces con ciertos explosivos, con determinados tipos de explosivos. Entonces, cuando los americanos descubrieron que, bueno, que podían desarrollar esto, que necesitaban una tecnología especial, pero que la podían desarrollar y la desarrollaron, empezaron teniendo un costo de 30, 40, 50 dólares el millón de BTU, un costo de extracción. Hoy están en 6, 7 dólares el costo de extracción, o sea, lo convirtieron en algo realizable, en algo posible. Cuando vos definís las reservas que tenés en un país, las definís en una combinación entre precio del petróleo y tecnología. Porque si vos decís, bueno, por ejemplo, las experiencias que se empezaron a desarrollar en Vaca Muerta los americanos ya la habían identificado muy bien, creo que a Cristina, la presidenta que fue a Nueva York, le dijeron, pero escúchame, eso está ahí. Esa es una mina de oro que la están perdiendo. Claro, que la pisan y no saben de qué se trata. Esto es como, viste, vos aquí seguramente esta alfombra es de densidad para que transite mucha gente. Si pones una alfombra persa que te cuesta $200.000, por ahí la caminan 50 tipos y se te empieza a gastar la alfombra de decir qué pasó con esto. Bueno, esto es lo mismo, ¿viste? Estamos parados arriba de un potencial fenomenal. En un minuto creo que te voy a comentar una visión muy personal, pero que creo que marca por qué es un verdadero potencial. Pero para terminar con esto, entonces en la Argentina ahora están haciendo algunas explotaciones, algunas perforaciones que son realmente exploratorias, que son los primeros pasos, etc. Y dicen las malas lenguas que andan en 30, 40, 50 dólares el costo de extracción de 1 millón de BTU. Pueden ser 50, pueden ser 100, o sea, están en los inicios y es un tema muy complejo. La provincia de Neuquén está dando una mano bárbara en este sentido. Jorge Zapague es un tipo que conoce, tiene familiarmente, tiene años y años y años de experiencia en esto y sabe. ¿Tiene alguna empresa petrolera los Zapague ahí? ¿Estarán los asociados? Están más allá del bien y del mal a esta altura del partido. Yo a Jorge. Pero si estar más cerca del bien con una empresa petrolera es mejor que estar más lejos del mal, ¿no? ¿Saben qué es lo que pasa? Que la impresión que me da a mí es que absolutamente en el buen sentido del término, la empresa de Jorge es hacer política. O sea, él es feliz desarrollando todo esto. No es un tipo ambicioso en términos personales. Un mango más, un mango menos no le resuelve nada. Es hijo de una familia que lleva 100 años en poder, 80 años en poder. Si querés que lo digamos exactamente, sí, más cuando fue Onganía, que fue en el 66, el padre de uno de ellos era intendente de la ciudad de Neuquén o gobernador de Neuquén. O sea, estás hablando de 50 años bajo las patas así como. Llevan generaciones. Su vida está, es más, una hermana de Jorge murió en un accidente mientras iba era intendente de San Martín de los Andes. Sí. Murió yendo y volviendo haciendo política, había sido senadora nacional, aman eso, ¿entendés? Y cuando vos
te sentás a discutir con ellos de petróleo y de gas, destilan energía porque les gusta eso. Entonces, creo que es un verdadero cuadro político Por lo realmente. menos con intenciones del desarrollo de estas. Con intenciones de desarrollo, de hacer estas cosas. Fíjate que, por ejemplo, uno de los grandes temas del shale es el uso del agua. Entonces, el gobierno de Neuquén no solo se fue adelantando eso diciendo, uy, la pucha, vamos a tener problemas después acá, ambientales, etc. Entonces se plantea el gobierno de la provincia administrar este tema, hacer acueductos que lleven esos acueductos, el agua a los lugares donde específicamente tiene que funcionar para que no la rapiñen, ni la tomen, ni la tiren en cualquier lado, ¿me entendés? O sea, tienen una idea de trabajo en esto fenomenal. Crearon una empresa que se llama Gas y Petróleo del Neuquén, donde el presidente de la empresa fue el secretario de energía más joven que tuvo Neuquén años atrás. Y bueno, y los tipos conservan a su gente, o sea, fue secretario de energía hace no sé cuántos años, ahora es presidente. Tengo que acordarme ahora el nombre, una persona. Mientras te vas acordando el nombre, vamos a ir a un pequeño corte. Dale, dale. Y volvemos con Luis Bolomo, contador y experto en energía. Vamos a seguir tocando temas energéticos. No se vaya, volvemos enseguida. Bueno, seguimos aquí en Producción Nacional, en el segundo bloque, con el contador Luis Bolomo. Luis, estábamos comentando el tema en el bloque anterior, que para poder obtener el petróleo, etcétera, se estaban creando nuevas formas acuíferas, por lo menos, acueductos, para poder... Sí, o sea, el tema es, el shale y el TAI, que son formaciones de petróleo y gas no tradicionales, digamos así, tienen otros sistemas de extracción. Por un lado, la perforación es horizontal en vez de vertical, y por otro lado, la fractura para la obtención de ese producto es con agua. La provincia... Esa agua, el agua ese, no genera ningún tipo de contaminación después de haber sido bien manejada, no. Bien manejada, no. La primera cuestión es... Bueno, y yo te decía que Neuquén, buscando acelerar el proceso de producción, ha tomado la decisión de construir acueductos que lleven el agua a los centros de extracción del shale, para poder ejercer un control específico y bueno sobre este tema y garantizar que no haya un uso equivocado. Claro. El sector energético siempre usa agua, el sector petrolero. Fíjate que la Argentina tuvo un sistema de extracción que se llamaba sistema de extracción primaria, que era bueno, descubrían petróleo, poné la bomba se llama A y B, ¿viste esas? Sí. Que A y B quiere que se decir, ven ahí en sí, que se ven en todos lados, esas hormiguitas. Chiquitas. El tamaño depende de la profundidad del pozo. Y se llaman A y B, que quiere decir aparato independiente de producción o de extracción. Entonces estos A y B te extraían originalmente el petróleo. Llegaba un punto, o sea, en realidad vos podías extraer más o menos un 10 o un 15% de la producción. Entonces el sector desarrolló un sistema de producción que se llamaba sistema de extracción secundaria,
¿Qué quería decir? Como el petróleo, cuando sale con agua y con gas. Entonces sale con agua y con gas, va a unas baterías de separación donde se separa el petróleo por un lado, el agua por el otro y el gas por el otro. El gas, si tenés un gasoducto cerca, lo mandás al gasoducto. Si no tenés un gasoducto cerca, y tampoco es importante, utilizás ese gas para mover motores a gas, que son los que hacen mover los ¿Se puede aparatos. almacenar? Ahí ves aparato independiente de bombeo. ¿Se puede almacenar el gas? Depende del nivel de extracción que vos tengas. En general, cuando vos tenés pozos que pueden ser, que son comercialmente aptos, buscás la forma de engancharlo, de subirlo a un gasoducto. Claro. Incluso el gobierno de la provincia de Chubut hizo un gasoducto, digamos, que une prácticamente de la costa a la cordillera, y eso le permitió a un montón de empresas chicas subir el gas a ese gasoducto para después engancharlo con el gasoducto. Entonces, esa agua que se extrae se inyecta a los pozos para forzar a que el petróleo que está pegado, digamos, pueda ser extraído. Entonces ese sistema permitió extraer como un 10 o un 15% más de agua. Y muchas veces había algún tipo de contaminación en eso. Te digo, yo personalmente viví en esta empresita que te decía antes un proceso que lo pude corregir rápidamente a partir de que el superficiario del lugar un día me llamó y me dijo: Luis, las ovejas, en un lugar donde toman agua las ovejas hay un problema. O sea, es necesario tener un sistema de control muy estricto sobre esto, y todas las empresas petroleras lo entendieron y lo pudieron desarrollar, porque si no, al día siguiente el superficiario le decía: loco, no, pará. Acá. ¿Quién controla eso? ¿El Estado tiene algún tipo de inspectores? ¿La empresa petrolera se controlan a sí mismos? ¿O, por un lado, o los vecinos le dicen, mira, me parece? No, por un lado las empresas petroleras se controlan. Por otro lado, en la mayoría de las provincias petroleras, o creo yo que a esta altura del partido en todas, vos tenés empresas provinciales de energía. Por ejemplo, Chubut tiene Petrominera Chubut, que se encarga de todos los temas de petróleo, gas y minería de Chubut. Santa Cruz tiene Fomento Minero de Santa Cruz, que se encarga de todo lo que sea petróleo y gas. Neuquén, te la mencioné hace un momento, la tiene. Mendoza la creó hace poco. En el norte las crearon hace un par de años. ¿Son serias? ¿Dependen del Estado? Son del Estado provincial. Son del Estado provincial. Administran las áreas que el Estado nacional derivó del Estado provincial, de acuerdo a la ley corta, bla, bla. Y realmente son serias. Y tienen equipos, o sea, su negocio es que eso funcione bien. Porque ¿qué es lo que pasa? Además de la regalía, en términos generales, las empresas provinciales de petróleo y gas tienen una participación en los yacimientos, o sea, cobran una plus regalía por su participación en el negocio. Por ejemplo, vos vas y decís: vea, yo soy una empresa petrolera así, así, me voy a presentar en la licitación tal. Estoy encantado, pero le advierto que se tiene que presentar como socio de la sociedad petrolera. ¿Y qué pone la sociedad petrolera provincial? El área. Entonces, como pone el área, usted, además de todo lo que va a pagar de regalías, de impuestos, etcétera, a mí me va a pagar con el 4, el 6, el 10, el 12% de su producción petrolera. Entonces, la provincia ejerce controles de producción, de calidad y ambientales. Entonces sí, ¿Eso es cuando no se establece o es permanente? Es permanente, lo hace regularmente y cada vez lo hacen con mayor intensidad y con mayor preocupación y con mayor interés, porque son partes objetivamente de eso. Entonces, bueno, entonces con el tratamiento del agua
hay realmente una actitud responsable de uno y de otro. Yo con esto no te quiero decir que todo sea perfecto, pero todos los jugadores tienen interés en que no haya nada que salga mal. ¿Entendés? Y hay, sin darse cuenta, la historia que yo te contaba del superficiario el tipo está ahí, son sus campos, es su ganado, es su actividad. Entonces, cuando ve algo que no funciona, se pone firme. Es un poco como decía Perón, ¿no? Todos los hombres son buenos, pero si se los controla, son mejores. Decime una cosa, y siguiendo un poquito el tema de contaminaciones, después vamos a pasar a la energía en sí, cómo estamos de verdad, ¿no? ¿Por qué no la producimos? El tema de la contaminación a cielo abierto, que es el tema que más críticas tienen las mineras. ¿Hay algún tipo de ya del Estado, pregunto, estando en la Cámara y perteneciendo a todos estos grupos, ¿hay algún tipo de control estatal o provincial con relación a cómo se emplea este tema de explotación minera? Mira, Porque deja un veneno tremendo de acuerdo a cómo se muestran algunas empresas. Por eso digo, capaz que en el petróleo son más cuidadosos, pero no son tan cuidadosos en el área minera. ¿Cómo la ven ustedes? Hace un año y medio o dos, en la consultora mía, vino un científico, ex CONEA, etcétera, y viví con él una experiencia muy interesante que fue la siguiente. Me dijo, vea, yo tengo un sistema patentado acá y en Canadá que me permite recuperar el cianuro a un costo bajísimo y convertir el agua en potable. Entonces, me explicó un sistema por el cual en una mina hay, en lo que se llama la cola, en la mina se supone que hay barros que están contaminados con cianuro. Entonces, mediante este sistema, vos extraes el cianuro de ese barro y lo podés volver a utilizar en el tratamiento de lixiviación. Por otro lado, en ese barro están partículas de oro, plata, de los materiales que vos separaste, y con eso podés pagar el sistema. Y por otro lado, en relación al barro limpio que queda, vos podés optar por separarlo entre tierra y agua y a su vez hacer el agua potable. O sea, según lo que quieras gastar, podés o quedás con un barro con agua no potable o podés incluso llevarlo a agua potable. A mí primero me impresionó, entonces le dije, bueno, voy a hablar con la gente de Bajo la Lumbrera y les voy a ofrecer este sistema. Entonces lo llamé al CEO de la compañía y me dijo, Luis, nosotros no usamos cianuro. Bueno, Bajo la Lumbrera dejó de usar cianuro hace muchos años para el proceso de separación de los metales, etc. Hay algunas pocas empresas que utilizan cianuro, pero que tienen un sistema muy cerrado de control del cianuro y que evitan cualquier tipo de contaminación. Esto respecto a la minería, al uso de ciertos elementos químicos. Y esto cuando te lo estoy contando, ¿viste? Es con nombre y apellido, te puedo mandar cómo es el sistema, lo tienen patentado, ¿me entiendes?
Ahora yo percibo Pero algo en déjame esto, ¿no? que te complete esto. A lo mejor el problema más serio es el de la minería a cielo abierto. Más serio quiero decir en el sentido de que, bueno, que una Explotan, montaña que estaba dinamitan. fantástica queda convertida en pozo. Una particularidad es que todo el proceso de utilización de explosivos se ha modificado mucho en la Argentina. Y hoy, más que explosiones, hay implosiones, y no quedan las nubes volando que van de un lado a otro, contaminando y ni siquiera podría no ser contaminando, o sea, que vuele una nube de polvo y que quede flotando y que la gente termine aspirando. Las mineras, el grueso de su red, primero que una inversión minera es de muchos miles de millones de dólares, como lo vimos con el tema de Vale de estos días. El recurso de las mineras no son sus propias arcas, sino que los tipos en general van a las grandes bolsas de comercio del mundo, en especial a las de Toronto, Australia y ahora Singapur, y explican cuál es el proyecto y consiguen inversores. Inversores son tipos que van y compran acciones de la compañía en función de los informes que la compañía hace. Si estas compañías contaminan o si tienen un proceso de explotación que les implica un juicio perdible, o sea, que donde realmente ellos son responsables de ese proceso de contaminación, les implica inmediatamente que las acciones caigan y que no encuentren un solo inversor. Las bolsas de Toronto en particular, no te digo que siguen ardiendo, pero están en un nivel de recaudación que es muy importante. ¿Y cuál es la razón? La razón es que realmente no ha habido ningún elemento que permita suponer que ellos contaminan. Porque cuando se dice, vea, el proceso explosivo produce esto, te muestran el tipo de explosivos que usan, cómo reacciona ese explosivo, cómo ha avanzado a lo largo de los años y cómo no produce lo que se supone que puede producir. ¿Entendés? Entonces, y paralelamente, vos tenés experiencias como la que está sucediendo en Mendoza con Vale ahora, donde yo te diría que mucha gente dice la pucha, realmente un lugar de trabajo para 6.000 personas. Hace poco debes haber leído en algunos lugares que decían que la minería miente cuando dice que contratan a tanta gente. Yo concretamente he leído que decían, bueno, dicen que contratan 6.000, 10.000, 20.000 personas y tienen 500. Y bueno, acá estamos viviendo el caso de una sola compañía que tiene 6.000 personas, que no tiene ninguna denuncia de ninguna clase de contaminación, y sin embargo se tienen que ir porque la ecuación no les cierra. Pero va por otra mano, no relacionado a la contaminación, pero sino relacionado a la inversión que hacen, al tipo de cambio que les permiten, Eso es lo que planteo. las regalías de Eso poder es llevar, o ¿no es cierto? Las regalías, no las ganancias que puedan llegar, que puedan girar afuera, en fin. Yo quisiera saber en esto de la contaminación, algo debe estar fallando, ¿no? Se me ocurre. Primero porque generalmente pensamos, cuando uno piensa mal, ¿no? Con relación a las grandes empresas, que su rentabilidad es muy grande, o muy chica, o muy grande, pero que en el tamaño les vale. Y a veces no les importa tanto los procedimientos o la forma, sino la rentabilidad que tengan. Probablemente se haya mejorado mucho todo esto en la Argentina. Hay una gran duda, o la empresa o el gobierno provincial o los gobiernos provinciales no han logrado convencer a la ciudadanía que eso es así. Capaz que no mostraron elementos que efectivamente demuestren que no son
contaminantes, o por lo menos no son gravemente contaminantes, porque de alguna manera siempre se contamina. Es absolutamente cierto. Pero grados. Entonces, si hay una falla, la sociedad sigue pensando de que estamos en un volcán que en algún momento va a estallar y va a afectar a todos. Entonces, yo entiendo eso, pero la sociedad todavía tiene sus dudas. Bajo la lumbrera sigue siendo el punto de golpe mayor, inclusive hay manifestaciones de sindicatos, de grupos que siguen actuando en este tema y algo falla. Lo escuchamos el gobernador de San Juan diciendo que no, que vengan, que miren, pero no pasa por ahí, pasa porque hay algo que no está siendo ni explicado, ni la sociedad le cree. Entonces hay algo que está fallando en eso. Respecto a lo que no está siendo explicado, tenés toda la razón. Incluso hubo una discusión muy fuerte en las distintas cámaras mineras sobre esta cuestión. Claro, se da un fenómeno que es muy particular, y es que empresas que tengan una explotación minera, en la Argentina hay pocas, y empresas que tengan exploración minera hay muchas. El proceso de exploración es un proceso muy particular, o sea, empieza un tipo que dice, uy, mira, acá parece que hay oro, litio, o uranio, lo que fuese. Entonces el tipo toma unas muestras, va, viene, qué sé yo, presenta un proyecto de inversión de corto plazo, pequeño, lo hace, tiene buenos resultados, y el tipo dice, bueno, esto lo tengo que vender, porque es un experto en el tramo inicial del desarrollo minero, ¿no? Entonces por ahí encuentra uno que le dice, bueno, mirá cuánto gastaste, esto, y le da una plata adicional. El tipo que la compra tiene ciertas espaldas, entonces desarrolla un proceso de exploración, continúa con ese proceso de exploración, y cuando está en cierto punto lo vende. Entonces las empresas junior, que son empresas pequeñas, hacen una inversión a veces de 2, 3, 5 millones de dólares, que no saben si van a encontrar algo o no. Si encuentran, a lo mejor se lo venden a una empresa más grande en 15 o 20 millones de dólares. Porque dicen, bueno, yo me jugué, puse esto acá, se suponía que no había nada, resulta que lo hay. Entonces, al final, aparece una empresa que es la que va a hacer la explotación, que tiene por delante una inversión a lo mejor de 1.000 o 1.500 millones de dólares, y por atrás una buena información de que puede ser un buen lugar. ¿Me entendés? Pero no una certeza de que las reservas que compró sean realmente las que existen. Entonces, la operación minera es una operación compleja, y los exploradores dicen, no, yo quiero poner mi plata en el campo y no ir a explicarle a la gente que acá no hay contaminación. Esa fue una gran discusión. Que cómo terminó, las empresas mineras asignaron un fondo para publicidad, que es lo que vos debes, todos vimos en televisión, explicando todas las cosas que salen de la minería, los elementos que se usan, etc. Entonces, hay un interés de las empresas mineras, de las cámaras mineras, de explicar con la mayor profundidad posible si son contaminantes o no. La ventaja que tiene que hayan hecho eso, mira, produjo dos consecuencias. Una, disminuyó sustancialmente la crítica sobre los niveles de contaminación, porque como ya había respuesta, hay más cuidado en ver qué es lo que se dice o qué es lo que no se dice. Por ejemplo, respecto a Bajo la Lumbrera, vos sabés que al presidente Bajo la Lumbrera se le hizo un juicio fenomenal por contaminación, que resultó después de algunos años de que la justicia falló de que no había habido contaminación en un río cercano a Bajo la Lumbrera. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy disminuyó mucho el nivel de crítica a la minería. Pero para mí, tan importante o más que eso,
es que a raíz de ese planteo público de las mineras, es cada vez más importante su obligación de defender los temas ambientales y cuidar el ambiente. Por ejemplo, en esta Cámara Argentina de Empresas de Uranio, nosotros, toda empresa que se asocia a la Cámara de Uranio, debe aceptar que está dispuesta a aplicar las mismas normas, las normas ambientales, tanto en exploración como en explotación, que son exigidas en Australia, que es probablemente uno de los lugares de mayor cuidado ambiental en el mundo. ¿Hay mucho uranio en la Argentina? Sí, pero ¿Queda? hay una política, nunca se extrajo. Mira, No la forma única parte mina... digamos, para la energía nuclear, el uranio no es No, fundamental. es fundamental, pero por esas cosas que tenemos en la Argentina importamos todo el uranio. Se decía que la mayoría lo compraron los norteamericanos y los ingleses, ¿puede ser? Que Digamos, los puntos claves de la Argentina donde existe uranio o donde ellos saben que aquí tenemos uranio, ellos ya pasaron la guadaña, ¿puede ser? No, los principales yacimientos son de CONEA y después hay unas 8 o 10 empresas que están trabajando fuertemente. La empresa de uranífera más importante probablemente que hay en actividad hoy se llama Uramérica. El CEO es argentino y el grueso de los inversores son argentinos. Después hay 8 o 10 empresas, algunas son de capitales canadienses, otras de capitales canadienses y argentinos. Canadá invirtió y sigue invirtiendo muchísima plata en exploración y explotación minera en la Argentina. Tiene invertido más o menos unos 15.000 millones de dólares y tiene un proyecto global, te hablo de invertir de 10, 15, 20 mil millones de dólares más. ¿Por qué? Porque la Argentina es un país con muchos recursos minerales. Entonces, ¿el tema por dónde pasa? Bueno, por establecer una adecuada ecuación con esas empresas que permita que ellos ganen plata y que nosotros también. Por ejemplo, ¿qué me dirías vos si yo te contase que bajo la lumbrera tiene un socio minoritario que es que está conformado por la Universidad de Catamarca, la Universidad de Tucumán y parte del gobierno de Tucumán. Ellos tienen farallón negro, o sea, son los dueños originales y los que hicieron Aguas del Dionisio se llama la empresa. Aguas del Dionisio el año pasado cobró 240 millones de dólares. En su vida habían visto tantos dólares juntos. De su participación en las utilidades. Entonces, a veces vos decís, escuchás que mucha gente dice, solamente pagan el 3% de royalty. Dice, es verdad, pagan el 3% de royalty, o a veces el 2%, porque es hasta el 3% lo que vas a tener que pagar. Pagan impuestos a las ganancias, pagan ingresos brutos y pagan la participación del socio minoritario, que la mayoría de las provincias los tiene, que la mayoría de las mineras los tiene, donde le pagan un plus regalía del 3, 4%, 2% o más. ¿Entendés? Entonces, siempre se entendió que se le daba el 3% de regalías, la empresa daba al Estado el 3%, pero se le devolvía el 1,5 o 2% equivalente a la misma inversión que hacía, o sea, los gastos de empleo, de gente o de transporte o gastos locales. No, lo que el Estado. Lo que se devuelve es un porcentaje si vos procesás
el producto, aunque sea parcialmente, o sea, que genere mano de obra. El producto que generan algunas mineras, y te voy a pedir, entre comillas, tu opinión en esto, es un poco una chicana la que te voy a hacer. Por ejemplo, cuando vos producís oro, bueno, explotas la roca le haces a esa roca diseminada, le haces un tratamiento de lixiviación, separás metales y terminas fundiendo un lingote que se llama doré. Ese lingote que se llama doré tiene oro y plata, y eso es lo que se exporta. Cuando vos exportás eso, tenés un reintegro de IVA. Y una disminución de realidades si lo exportás. La famosa mafia del oro que se hacía en la época, ¿no? Si lo exportás sin procesar, pagás cierto porcentaje, creo que el 7%, y si lo exportás procesado, muchos dicen, bueno, acá viene la supuesta chicana, tendría que procesarlo acá. ¿Cuál es la realidad de ese producto? Ese producto va a Sudáfrica o a un par de centros donde se separa el oro de la plata y se fabrica el lingote de 18 quilates o de 24 quilates y tiene un sello de calidad que es reconocido por Suiza. Que dice, bueno, ahora yo te pregunto, si hoy lo hiciésemos aquí, ¿ese lingote con ese sello valdría lo mismo que el otro lingote? O sea, tenés que recorrer un camino para hacerlo. Además, tenés que tener una producción que lo justifique y tenés que tener desarrollada una estructura y una serie de condiciones jurídicas y legales que te garanticen que eso va a ser posible. Entonces, en definitiva, yo creo que si la Argentina tiene un desarrollo más intenso en este sentido y hay un acuerdo público acerca del concepto de ambiental y de cuidado y de cuál es la rentabilidad, de si esta rentabilidad que las empresas tienen actualmente es razonable o no. ¿Me entendés? Si uno dice, bueno, estamos de acuerdo en eso, nos podemos pelear en tonteras, pero en lo grueso estamos de acuerdo. Yo te aseguro que la inversión en minería en la Argentina sería fenomenal. Tendríamos con seguridad un par de empresas que refinarían el oro y los metales y qué sé yo, y avanzaríamos mucho en este sentido en la Argentina. Lástima que no se hizo, se debió haber hecho inversiones puntuales en esto, capaz que para crear nueva tecnología, importar nueva tecnología y seguramente que empresas locales, argentinas o el propio Estado, si lo hubiera hecho razonablemente bien en una forma organizada como en su momento estuvo YPF o yacimientos carboníferos o lo mismo, armar empresas paralelas. Y la veracidad de lo que se obtiene, perfectamente se podían armar una empresa de Suiza aquí o una subsidiaria de los controles suizos como para determinar este oro vale o no vale. Bueno, porque no necesariamente tienen que ir para allá a procesarlo para que ellos digan que vale. Seguramente acá podría. Vamos a hablar. ¿Querías decir algo? Sí, vos fíjate en Santa Cruz, Fomicruz es socia en las empresas productoras de oro, en las mineras de oro. Y tienen un criterio escrito y definido, porque es socio minoritario, pero tiene el presidente puesto por ellos, por la provincia. Entonces, tiene claramente definido dónde se procesa el doré, qué tipos de lingotes se obtienen y en qué condiciones se puede vender. Que incluso tiene definido, bueno, si el precio del oro internacional está entre tanto y tanto, se puede vender así. Si baja, no se vende, si sube, se vende o no se vende. O sea, una serie de cosas que hace que los funcionarios no tomen decisiones por sí, sino que estén ajustados a un mecanismo
de venta, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte, seguimos con Luis Bolomo conversando un poquito de minería. Volvemos enseguida. Bueno, seguimos aquí en Producción Nacional con Luis Bolomo, contador público, experto en energía, así que Luis, había quedado pendiente algo que me querías comentar de dónde estaban los puntos. Sí, yo te había hecho mención al descubrimiento de yacimientos de shale en 3 países, el más importante en Estados Unidos, el segundo en China y el tercero en Argentina. Incluso hay ahora algunas discusiones y hay gente que dice que Argentina es el segundo reservorio en este tipo de productos. Estos descubrimientos producen una modificación geopolítica importante a nivel mundial. Las últimas historias de guerra del mundo, el tema de Irak, de Irán, tiene que ver con los recursos. Tienen que ver con los recursos. Entonces, Estados Unidos, particularmente, con la complacencia de Europa, etc., avanzaba sobre estos países con amplios reservorios que permitían garantizar de alguna forma la continuidad de la era energética, ¿no? Bueno, estos reservorios, si vos sumás Estados Unidos más Argentina, debes tener un reservorio. Estados Unidos solo creo que tiene para 200 años de gas y petróleo no convencional. Entonces, estas grandes reservas lo hacen ver en forma diferente a las reservas de los países de Medio Oriente. Y le permite adoptar una política diferente en relación a ellos. Cuando vos observás que empiezan a plantearse programas de retiros de tropas y de apoyo a sectores democráticos o sectores que son coinciden con los intereses de ellos, se retiran y lo hacen en función de esta nueva realidad. Quiero decirte con esto que los descubrimientos de shale, y donde se da inclusive la situación de que el otro gran jugador en esto es China, va a producir un cambio fenomenal en las relaciones de poder a nivel internacional y en las formas de atacar o de defenderse o de acordar con distintas regiones del mundo. Eso Entonces, que no te extrañe que encuentres dentro de no mucho tiempo a Barack Obama acordando algunas cuestiones en este sentido. Sería interesante cuando estamos hablando del poder, el poder de recursos. Si Argentina posee recursos estratégicos tan importantes y en la comparación con China y Estados Unidos, supongamos en un trío, evidentemente las influencias norteamericanas sobre cualquier política argentina va a ser brutal, ¿no? Y si acá en algún momento se resquebrajara esa relación y renaciera algo un poquito más patriótico, más nacional, tal vez seríamos un desafío para ellos y van a tener que o coparnos o hacer cambiar de opinión por las buenas o por las malas, como hicieron con Gaddafi o con Saddam Hussein, supongo, en Irak, ¿no? Digamos que las cosas en política internacional o se aplican por las buenas, como decís, con gobiernos afines que ayudan a crear la democracia, que siempre y cuando coincida con ellos, y después esta otra, en la cual si uno no entiende por la buena, entiende por las malas. Esos son los riesgos. Si fuera una mesa en la cual se sientan tres, dialogan y buscan el común denominador de los tres, sería fantástico, pero a veces no ocurre eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que, Juan Pablo,
no deja de ser un sueño de que nosotros nos sentemos con Estados Unidos y con No China lo en veo, cierto no lo veo nivel de imposible, no igualdad. lo veo imposible. Creo que tenemos que cambiar mucho nosotros, porque además el poder producir estos recursos naturales tan fenomenales te requiere niveles de inversión de tal magnitud y niveles de desarrollo tecnológico de tal magnitud que vos no lo podés hacer aislado del mundo o sin acuerdos que sean razonables de ida y vuelta y que contemplen una situación de armonía internacional, ¿viste? Podríamos decir, bueno, acordemos con Irán y con Venezuela y ya está, tenemos otro polo. Bueno, es un polo no armónico. No es suficiente. No es armónico, ¿me entendés? No mira el desarrollo de la civilización y la humanidad en términos de armonía. Eso es lo que quiero decir. Creo, te digo mi pensamiento, ¿no? Yo realmente quiero que Irán no sea agredido y no sea perseguido. Pero también quiero la libertad de las mujeres en Irán y quiero la aplicación de la religión musulmana en los términos en que realmente el Corán lo plantea y no en los términos en que que los sectores más radicalizados lo aplican. ¿Entendés? Nosotros tenemos experiencia en términos de radicalizaciones también, entonces a esta altura del partido creo que lo mejor es la armonía, y sobre todo cuando son países que con estos instrumentos, con estas posibilidades pueden desarrollar una política que puede ser favorable o nociva para el mundo. ¿Entendés? O sea, imagínate hoy Irán con una capacidad de acceso al conocimiento nuclear que tenemos nosotros, por ejemplo, y no sabes para qué lado va a disparar. O sea, si va... Yo me da la impresión que sería más bélico que no bélico, ¿me entendés? Pero lo que quiero decir es que uno tiene que buscar, cuando tiene estos grandes recursos, cuando tiene la posibilidad de formar parte, como nos formamos parte nosotros del G20, y de ser escuchados, y qué sé yo, poder desarrollar una política más armónica con el resto del mundo y ser nosotros más respetuosos de una serie de acuerdos internacionales. Seguro que a nivel mundial uno espera cierta armonía, ¿no es cierto? Y a veces la armonía la determinan los que ya marcaron el rumbo que hay que seguir, ¿no? Por eso hablábamos de que se porta mal, lo castigan, o el que está dentro de la onda crece relativamente con ellos. Lo de Irán en este aspecto es complejo. Yo creo que si tuvieran poder nuclear, capaz que pasaría como las repúblicas soviéticas, ¿no? Que cuando se desmembra la Unión Soviética, las repúblicas que todavía tienen poder nuclear nunca atentaron ni contra la Unión ni contra la Federación Rusa. Tal vez están más controlados. Acá habría que ver, ¿no? Siendo una religión tan radical, tal vez eso podría ser. Sí, creo que la religión no es radical, creo que algunos viven de radical. Eso. Decime una cosa, pero muy rápido. Vos estás en la Cámara Argentino-Canadiense de Comercio. Y vemos grandes inversiones canadienses en la Argentina, sin duda, grandes inversiones del Commonwealth. Y ahora se aproxima Malvinas y siempre estamos hablando un poco de lo que es el reservorio petrolero que existe en la cuenca malvinera y en el mar argentino. Y la explotación de algunas empresas mineras que quieren, desarrollarla en beneficio de los kelpers, obviamente, y en beneficio británico, inglés particularmente. Nosotros tenemos un buen reservorio minero y qué postura deberíamos tener, a tu consideración, integrando esta Cámara, en este contexto. ¿Qué deberíamos hacer?
deberíamos, cuál es la postura que vos crees que deberíamos tener, sabiendo que hay un reservorio importante, que hubo una guerra entre medio, que Inglaterra hace uso soberano y vos estás medio en el brete entre los argentinos y, digamos, el Commonwealth? No, bueno, ¿Cómo lo observas ahí? no estoy en ningún brete. Bueno, No no, estoy en estás ningún como brete director ahí en la Cámara. porque, por ejemplo, en la Cámara Argentino-Canadiense, Esos los temas no miembros son. y no miembros de la Cámara saben que yo soy peronista. Claro. Eh, Aclaremos un poco las cosas. La posibilidad de desarrollo minero, tema en el cual Canadá hace importantes aportes y tiene mucho interés, se desarrolla en el continente. O sea que no hay temas relacionados a esto con Malvinas, etc. Algunas empresas mineras plantean que las condiciones que se establecieron cuando ellos llegaron deben ser cumplidas. Y en general no tienen demasiado interés en discutir si el 3% está bien, si debe ser más, si debe ser menos. Lo que esas empresas plantean es, vea, hay leyes, cumplámosla. Hace muy pocos días en Uruguay, la Corte Suprema de Justicia definió que las leyes no son retroactivas en un tema muy espinoso como hay pocas. El tema de las Fuerzas Armadas, etc. Y en realidad nosotros tenemos conciencia en la Argentina de que las leyes no son retroactivas, más allá de que a veces nos hayan metido decretos o llamadas telefónicas retroactivas. O sea, yo creo que si uno en determinadas circunstancias se sentase a discutir con empresas canadienses sobre el futuro, podría llegar a muy buenos acuerdos acerca de qué es lo que se va a hacer para que haya inversiones sin problemas y tranquilos. La Barrick, un cuco de aquellos si los hay, es una de las mineras más grandes del mundo. Si vos te sentás y le decís, vea, de este proyecto que tenemos nosotros, si a ustedes les interesa el royalty en vez del 3 va a ser el 8, suponte, te digo cualquier macana, los tipos se sentarán, ¿no? 2 por 2, 4, me llevo una, 5, ¿me conviene o no me conviene? Si les conviene, vienen, si no les conviene, no vienen. El tema es cuando vos trabajás hacia atrás. Entonces podés lograr mejorar alguna posición de común acuerdo. Un común acuerdo que no es fácil, porque como te decía en un bloque anterior, el grueso de los recursos de las mineras provienen de inversores que invierten en las bolsas. Imagínate un gerente general que mande una carta a la Bolsa de Toronto diciendo, señores, ustedes pusieron plata para que nosotros paguemos un royalty del 3. Pero como queremos tener un buen trato con el gobierno local, eso que les dijimos no va a ser así. La plata que ustedes pusieron no va a tener una rentabilidad del 10, sino del 7. Bueno, lo echan al tipo para empezar a hablar. O deciden irse, como hizo la Vale. Entonces vos tenés que diferenciar las cosas del pasado y del futuro. Y este tema de la seguridad jurídica en inversiones de riesgo y de ingentes niveles de capital, si vos no la respetás, sos hombre muerto. Fíjate, con esas reservas de petróleo y de gas que decíamos, hay cientos de miles de millones de dólares. Ahora, vos necesitas inversores que vengan y te digan, bueno, yo voy a poner 30.000 millones de dólares en 5 años.
¿Dónde firmo que lo voy a poner? Pero si vos les cambiás el juego, no le respetás las condiciones, o tenés una economía que es una economía volátil, los tipos te ponen otras condiciones. No es que se asustan y huyen despavoridos. No, pero no son las condiciones en las cuales se plantearon de entrada. Si vos decís, bueno, voy a producir petróleo en Nigeria, sabes que es muy probable que te enganche alguna guerra civil, que te secuestren a un par de funcionarios, que pasen, que no te respeten ciertos acuerdos y que tengas que tener una fuerza militar de este lado para confrontar a unos tipos que te van a venir a no sé qué. Bueno, el tipo, la empresa que va a Nigeria, suma todo eso. El alto riesgo, vale todo eso, y dice, bueno, yo voy a hacer esto. En Nigeria, ¿viste? Le dicen, sí, dele, va, y los tipos van y hacen eso en Nigeria. Un día, charlando con esta anécdota es muy factible que no la sepas. Wintershall es una empresa alemana que es la principal productora de petróleo en Alemania. Un día ganaron un concurso para explotar petróleo en un parque nacional de Alemania. Hicieron un estudio que consistió en ver cuáles eran las especies que habitaban el parque, el riesgo que corrían, cuáles eran los tiempos en los que cada una de esas especies procreaba y cómo vivía. Llegaron a la conclusión que había una semana o 10 días que podían hacer el trabajo. Y lo hicieron en esa semana. ¿Me entendés? O sea, todo es posible si vos en esa semana nadie fue y dijo, están haciendo una perforación en un parque nacional, nos van a fundir a todos, van a matar las especies. ¿Viste? No. Entonces, si vos haces las cosas bien, la mayoría de las cosas es posible, por no decir todas las cosas son posibles. El tema es que tenés que ser moderno en eso. En Malvinas, la cuenca malvinera, llamarlo, donde todavía nosotros somos soberanos. Y hoy está explotando, por ejemplo, empresas inglesas. Sí. Y sabemos que hay un reservorio importante, ¿verdad? Uno de los más importantes del mundo, supongo. No está definido que todavía lo sea. Yo creo que debe no ser la encontraron ellos. Pero ya va a aparecer. Pero porque si no, no estaría. Si no, no estaría. Y aparentemente de estudios de YPF de la década del 70, antes también, 60 y pico, se descubrió que sí, que hay efectivamente un reservorio importante. No, se dijo de que lo que había no era importante. Es decir, que era costoso obtenerlo por la profundidad. Y que no era importante, que no era comercial. Fue la discusión que yo tuve con el tipo que hizo todo eso. ¿Y ahora sí es importante? ¿Y es comercial? Yo creo que lo es. Si no, no estarían ahí. Si no, no están ahí. Ahora sea, están haciendo algo que necesariamente tenés que hacer para saber, que es investigar, ver. Fíjate, mira, cuando Brasil empezó con el tema del petróleo offshore. Petrobras tiene 50 años, menos de 50 años. Pero ¿qué hacían? Los tipos fabricaron, primero compraron y después fabricaron una pequeña plataforma offshore y empezaron. Bueno, llevan 20, 30 años, le pusieron una fortuna en eso y tienen uno de los yacimientos más importantes del mundo en petróleo offshore. Pero además son la principal productora mundial de plataformas offshore. Mira, ¿me entendés? Se supone que nosotros, no necesitamos explorar el mar porque YPF aquí en el continente teníamos una plataforma. Bueno, ahora pregunto, entre gastar tanta plata en fútbol para todos y todo el despilfarro que hay entre la compra de energía afuera, que creo que casi la mitad del presupuesto se van en el presupuesto por lo menos de energía, ¿no? Se va en esa importación de gas, petróleo, etcétera. Y todo eso malgasto que hay. ¿No podríamos una parte derivarla para poder explorar y tener posibilidades de futuro y no estar siempre atado? Yo creo que
$160 millones le pusieron la Lockheed ahí en Malvinas. Sí, estoy seguro que ahora sí van a sacar petróleo. ¿Es mucho 160 millones? Creo que no. 160 millones. YPF era una fortuna y tiene todavía estructura. Un proceso exploratorio del mar argentino y de trabajo offshore requiere 20-30 mil millones de dólares en un programa de algunos años. ¿No se puede ir poco a poco? Sí, que pero tiene YPF que no lo va a tener. 20 mil millones. YPF no lo va a tener, YPF los necesita. YPF viene perdiendo producción año a año y el país... ¿Por qué? ¿Por qué no produce? Normalmente un pozo de petróleo tiene una declinación natural. Vos necesitas reinvertir para que esa producción crezca o se mantenga. Por ejemplo, te voy a decir, YPF en el año, o sea, la producción total de petróleo en la Argentina en el 2012 fue de 33 millones de metros cúbicos. En el 2010 fue de 35.300.000 metros cúbicos. Y en el 2011 fue de 33.200.000. Ahora, en el 2011, no sé si te acordás de esa historia que hubo en un yacimiento, en el yacimiento Dragón Negro, que lo tomaron, lo destruyeron y que estuvo la producción petrolera paralizada muchísimo tiempo. A pesar de esa situación, en el 2011 la producción de petróleo había sido de 33.200.000 metros y en el 2012 fue igual, 33 millones. O sea que hubo una baja en la producción total. YPF en el 2000, ahora están diciendo que subieron la producción de 11.251 millones de metros cúbicos en el 2011 a 11.583 en el 2012. Bueno, pero no consideraron que en el 2011 estuvo parado por lo que te acabo de contar. Pero si vos comparás el 2010 contra el 2012, en el 2010 YPF produjo 12 millones de metros cúbicos de petróleo y en el 2012 11.583.000. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Más allá de la voluntad y el empeño de un montón de gente, el problema energético es un problema horizontal. O sea, vos necesitas educación, formación de técnicos, economía, recursos, relaciones internacionales, capacidad de convocar inversores, situación jurídica, tranquilidad, legalidad, orden. Entonces, todo lo que está faltando. Las cosas que nos faltan. Entonces estamos empeñados. Fíjate, el productor de gas argentino cobra $2.50 el metro cúbico de gas. Le dijeron que si su producción es X, ¿no? O sea, produce, qué sé yo, lo que fuese, 1 millón de metros cúbicos día de gas. Entonces le dicen, bueno, si usted pasa a producir 1.500.000, le vamos a pagar el millón que venía produciendo a 2,50. Y esos 500.000 a 7,50. Ahora, cuando compras el gas a Bolivia, lo pagás casi $11. Y cuando importás el gas en barcos, lo pagás 17 o 18 dólares. Decime vos, ¿por qué no le pagás al productor local 17 o 18 dólares? No le reconoces que eso. Entonces, el productor local va a tener recursos para explorar más, para arriesgarse a hacer pozos exploratorios que a lo mejor le den papa, que no tenga resultados, y que diga, bueno, no importa, voy a seguir invirtiendo porque ya un pozo va a aparecer. ¿Me entendés? Entonces, no hay estímulo. Y vos lo forzás al productor local a que vaya a pedir, por favor, que le mejoren esto, lo otro. Yo he hablado con algunos funcionarios y dicen, no,
como son pozos que tienen muchos años, están totalmente amortizados, entonces con 2,50 ya están. Me imagino que tenga que sentarse un empresario de esa naturaleza a explicarle a Moreno. Pero ¿sabés qué es lo Es peor, terrible. Juan Pablo? Lo peor es que todos estos pozos que están viejos, fané y descangallados, supuestamente, Siguen produciendo. además de que siguen produciendo, tienen abajo un 60 o un 70% de lo que era su origen. Y la única forma de mejorar la extracción es con tecnología. Y la tecnología cuesta palata. Luis, muchísimas gracias. La verdad que se nos fue el tiempo lejísimos y todavía me quedó un montón de temas para preguntar, pero estoy seguro que no va a faltar oportunidad de volvernos a sentar y avanzar un poquito en esto. ¿No? Te agradezco muchísimo por haber estado aquí en Producción Nacional. No, Que gracias justamente a ustedes tiene por la invitación. la conciencia de producir nacionalmente, ¿no? Así que te agradezco mucho. Gracias. Bueno, a todos ustedes, ya hemos escuchado la palabra del contador Bolomo. Es difícil, la situación es difícil en la Argentina, nunca se premia a los de adentro, sino siempre se premia a los de afuera. Estamos en un intríngulis que al final uno no sabe dónde está la verdad, dónde está el engaño. Hay como una trampa, hay como un revolino, que estamos todos los que sufrimos esta circunstancia. Pero bueno, supongo que con el tiempo se va a dilucidar cuando decía Martín Fierro que venga un gaucho a mandar. Los espero el próximo lunes en Más Producción Nacional. Gracias.